Este es un caso mío, que se lo mostré el año pasado, pero ahora les voy a mostrar más avances, en que tenemos un paciente que es absolutamente periodontalmente comprometido, ¿ya? Un paciente joven, un paciente que, si ustedes ven, está supurando, un paciente que tiene una gran pérdida de soporte, pero tiene una gran ventaja. Tiene un hueso espectacular para instalar implantes y tiene un hueso y un tejido blando muy, muy, muy bueno para hacer lo que queramos. Mali, ¿usted está ahí? ¿Está presente? Usted me podría ir contando, y si puede activar su micrófono sería ideal. Me va hablando si es que se escucha, si no, si se ve algo, si falta algo, etcétera, etcétera. Le pido por favor que esté ahí atenta. Saludos. Bueno, como le iba contando, este es un caso mío, que si ustedes ven tenemos de premolar, de segundo premolar a nuestros centrales, ¿ya? Si ustedes ven, tenemos este canino que tiene una pérdida gigante de hueso, tiene una pérdida tanto en horizontal como vertical y una lesión bastante grande, ¿ya? Si ustedes ven, se puede ver el combin como tenemos ya perdida la masa de soporte, tenemos una masa crítica y se puede ver que tenemos una pérdida de hueso en relación a la pieza número 10. Entonces, ¿qué pasa cuando no todos nuestros pacientes son como este? Cuando no todos nuestros pacientes tienen mucho, mucho hueso, ¿cierto? En nuestra práctica clínica en general nosotros nos vamos a encontrar que el 50% de nuestros pacientes van a estar algún tipo de injerto y que en el sector anterior por lo menos un 77% de los pacientes van a estar algún tipo de maniobra extra como para regenerar hueso o regenerar tejidos blandos. Entonces aquí les muestro cómo tratamos este caso y después vamos a ir viendo cómo tratamos distintos casos con distintas pérdidas de hueso. Perfecto, ahí Marley me cuenta que si es que tiene algún inconveniente ustedes con el audio me van a estar hablando, así que ahora partimos definitivamente. Si hay preguntas, no tengan problema de mandarlas al chat o asumo que habrá algún tipo de moderador que me las dé, así que vamos a continuar. Entonces tenemos este paciente que presenta su tensión vertical mantenida, algunos desgastes, pero tiene movilidad más allá de grado 3, supuración y una pérdida de soporte grave. Planificamos 6 implantes en esta posición, primer molar, primer premolar, laterales, y hacemos las exodoncias. Si ustedes ven, tenemos una mantención de nuestros tejidos blandos bastante bien. Tenemos la posibilidad de hacer injertos en los gaps de nuestro paciente y podemos poner nuestros implantes de tal forma que nos quede en una posición 3D adecuada para poder rehabilitar y poner nuestros implantes y hacer nuestra prótesis. ¿Ya? ¿Qué fue el protocolo que hicimos? Una exodoncia traumática, injerto de relleno, PRF y 5 implantes. ¿Ya? Y si ustedes ven, todos nuestros implantes quedan de tal forma que podemos poner multiunits rectos. O sea, este es un caso que se puede decir que es un caso bastante fácil, bastante ideal, llegar y poner los implantes, pero no siempre la cosa es así, siempre hay que estar atento a las condiciones sistémicas del paciente, la edad, la morbilidad, sus condiciones socioeconómicas, si es el adecuado para hacer esta cirugía o no, morfología del defecto, que eso es muy importante. El potencial biológico de este defecto, también, qué es lo que ha hecho este cirujano o cómo no, o su habilidad, cuánto volumen necesitamos corregir, hábitos, si fuma, si toma drogas, si es que toma mucho café, etcétera, etcétera, sus hábitos de higiene, la disponibilidad de tejido y la aceptación del paciente junto con el sentido común. Entonces aquí se ve cómo quedan nuestros implantes, se ve que ponemos 5 multiunits rectos, se ve que tenemos, nos dio el torque suficiente como puede ser una carga inmediata. Y aquí les muestro el primer provisorio que hicimos, el provisorio cómo lo vamos modificando, cómo le vamos agregando acrílico, cómo vamos dándole forma para ir modificando nuestros tejidos blandos. Aquí ustedes pueden ver cómo están los multiunits, están rectos,
Y ustedes pueden ver la disponibilidad de tejidos blandos que tenemos y cómo vamos anestesiando al paciente y vamos con una fresa redonda de diamante, desgastando suavemente los tejidos blandos, de tal forma de que vayamos dándole forma a nuestro tejido blando con los pónticos de nuestra prótesis. Aquí ustedes ven que pusimos el sexto implante que nos faltaba. Se hace un pequeño tejido de injerto de tejido conectivo en esta zona para aumentar el volumen. Y aquí vamos viendo, bueno, cómo los implantes inmediatos nos aumentan mucho la predictibilidad. Sin embargo, son muy complicados en zonas que tenemos falta de tejido blando. Entonces les muestro este caso como un caso ideal y aquí les voy mostrando cómo vamos mejorando nuestros perfiles de emergencia, cómo le vamos dando forma a nuestra encía, cómo vamos moviendo los pónticos, de tal forma de que el paciente después nosotros copiemos nuestro provisorio, vamos copiando nuestro provisorio. Aquí lo copiamos, pusimos el provisorio unido a los análogos en una base de yeso y pusimos el provisorio y después llenamos con silicona fluida de tal forma de que le mandamos esta impresión al laboratorio que nos permite mantener esta forma en nuestro tratamiento definitivo. Las indicaciones para lo que vimos recién, que es un implante inmediato, es que nuestro alveolo intacto, o con pequeñas fenestraciones, o con pequeñas perforaciones apicales de la pared. ¿Cuándo hay contraindicaciones? Cuando tenemos una infección aguda, cuando tenemos un diente no vital con una fístula, cuando tenemos un alveolo que sangra, que no sangra, perdón, o una gran pérdida de tabla vestibular. Entonces, si seguimos este algoritmo de aquí hacia la derecha, vamos viendo que a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Cuando no ponemos nuestro implante inmediato, sino que ponemos un implante que no es un implante temprano, sino que cuando ponemos un implante tardío, vamos viendo que a mayor paso del tiempo, a mayor factores iatrogénicos, a mayor fuerza con la que se hace una extracción, a mayor pérdidas periodontales, vamos a tener menos posibilidad de hacer implante inmediato y cada vez vamos a tener que irnos hacia preservar nuestro alveolo o si no, hacer aumentos de reborde, ¿cierto? ¿Qué dice la literatura acerca de las exodoncias? Que los primeros cambios, los mayores cambios ocurren dentro de los primeros 12 meses, ¿cierto? Y que vamos a esperar hasta una pérdida de alrededor de un 50% del ancho total de esa tabla, ¿ya? Y que dentro de los 2/3 de esta reducción va a pasar en los primeros 3 meses y el resto, el tercio que falta, va a aparecer de ahí en adelante, ¿ya? Entonces, usted tiene que tenerlo claro que mientras menos maniobras hagan para preservar este hueso, más posibilidades de pérdida de hueso y más necesidad de hacer algún tipo de técnica de aumento de volumen óseo. ¿Ya? Esto fue una introducción, ahora vamos a empezar a hablar de distintas técnicas de aumento. En mi práctica clínica, bueno, en la práctica general ustedes van a ver que hay distintas formas de mantener hueso, ¿cierto? O de regenerar nuevo hueso, como la regeneración osiliar, el ridge splitting, la extracción osteogénica, los movimientos ortodóncicos y los injertos en bloque. Y hoy día vamos a hablar mucho de la ROG y de los injertos en bloque, o de la técnica de Quarry. ¿Qué es una ROG? La ROG es compartimentalizar hueso particulado, puede ser algo injerto, como si un injerto más adelante vamos a eso, compartimentalizarlo con una membrana de lenta reabsorción, de tal forma que este hueso de injerto no sea invadido por células de tejido conectivo epitelial, y la idea es que este hueso se vaya diferenciando hacia hueso nativo del paciente y evitando que esto se contamine con células de tejido blando. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los factores claves? Crear espacio y evitar que pasen estas células. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos ROG? Depende de muchos temas. Cuando tenemos un déficit de contorno pequeño, cuando tenemos un defecto intraocular grado 1, según la clasificación de Hammerle,
una deficiencia grado 2, o ya cuando son pérdidas más mayores vamos a hablar de otros tipos de técnicas que igual vamos a ir viendo. ¿Cómo funciona el ROG? Primero se forma un coágulo, después este coágulo se invade por células protoprogenitoras, que estas células se diferencian de nuestros blastos, y esto funciona casi como una fractura, se va posicionando matriz extracelular, que finalmente se mineraliza y se transforma en hueso laminillar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 reglas para seleccionar nuestros biomateriales y nuestras técnicas? Estas van a depender de qué tan grave y qué tan grande es nuestro efecto, qué tanta posibilidad de actividad biológica tenga este efecto y cómo es cada caso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de morbilidad del paciente, de sus hábitos, de las condiciones sistémicas, de tipo de técnica, de la habilidad del cirujano? También ese es un punto. Cada caso es distinto y se debe ofrecer eh, dependiendo de las posibilidades del paciente y las posibilidades del cirujano. ¿Cuáles son los protocolos de injerto que ocupamos? A mí por lo menos me gusta mucho buscar hueso autólogo. Ya, si ustedes ven aquí, podemos ver que en el lado izquierdo hay unas fotitos de un raspador de hueso. Aquí tenemos un C-Cell para robar hueso autólogo, el Auto Chip Maker. Y también me gusta usar injertos de banco, usar bloques, moler estos bloques y mis distintos injertos, mis distintos protocolos de injerto los vamos a ir viendo ahora en adelante. ¿Por qué me gusta usar hueso autólogo? Porque se considera el gold standard, pese a que tiene una mayor morbilidad y tiene una mayor absorción, la gran ventaja es que tiene una mucho mayor tasa de neoformación ósea, es gratis, se lo sacan directamente al paciente, tiene la ventaja de que se transforma en hueso propio del paciente mucho más rápido y funciona muy bien combinado con senos y aloinjertos. ¿Ya? Entonces, por lo general, en lo que van a ver hoy día de mi práctica clínica, van a ver que ocupamos generalmente un mix 50-50 de hueso autólogo con hueso de banco. Siempre hay una pregunta que me hacen, o siempre una pregunta que, que se hace cuando estamos hablando de injerto, y es si es que hay alguna diferencia entre el seno y el injerto, ¿ya? Y de acuerdo a la literatura lo que te dice es que no hay una superioridad de uno a otro, sin embargo, eh, hay distintas características que cada uno de estos injertos comparten y que estos injertos van a tener distintas indicaciones dependiendo del caso, ¿ya? Hay una gran ventaja o desde injertos en que tiene una reproducción mucho, mucho más lenta que un injerto, ¿ya? El injerto se transforma mucho más rápido en hueso propio del paciente, pero de eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene que tener un injerto particulado para poder trabajar o para poder usarlo? Es que no sea tóxico, que sea biocompatible, que dé un buen soporte mecánico, que dé una buena reconducción, o se integrarse y ser reemplazado por hueso, permitir el crecimiento de vasos sanguíneos, ser manejable, no encapsulable, ser costo efectivo y que se sustituya por hueso nuevo. Entonces, hablemos un poco de los injertos. Yo no sé si tiene esta marca ya, pero yo trabajo mucho con un injerto que se llama Cerabone, y ahora les voy a explicar un poco por qué el injerto tiene las capacidades de no reabsorberse. El injerto generalmente es procesado por una forma de calentamiento, ¿ya? La marca que me gusta a mí, que es Cerabone, ¿cómo funciona? Se usa calentándose 3 veces a 1200 cc, lo que hace que esto remueva todos los componentes orgánicos, remueve el óxido de calcio y lo que hace es que inactive y tenga una remoción completa de los priones, pero al remover el óxido de calcio nos crea que este hueso se transforma en casi una forma de hidroxiapatita pura, lo que hace que esta hidroxiapatita pura sea muy, muy, muy difícil de reabsorberse y que se ocupe para casos como este. Este es el primer caso que les voy a mostrar hoy día. Este es un caso de una paciente que llega a mi consulta. Si ustedes ven, la pieza 7 y la pieza 10 son implantes
y podemos ver que hay una muy mala posición de estos implantes. Se ve que los cenit están en distintas alturas. Si ustedes ven la pieza 7 tiene el cenit, perdón, la pieza 10 tiene el cenit mucho más alto que las otras piezas vecinas. Se puede ver eh, que ya se trasluce un poco el metal. Se pueden ver que las coronas no están armoniosas, que no están fáciles eh, de que pase desapercibido, ¿cierto? Bueno, esta es una foto que tengo de cuando yo estaba en el pabellón de Berna. Es el doctor Daniel Busser, se puede decir que es mi mentor. El doctor Busser inventó la técnica de la que vamos a hablar ahora, que es la técnica del aumento de contorno. ¿Ya? ¿Qué es el aumento de contorno? El aumento de contorno es cuando nosotros hacemos una ROG simultánea al momento de poner nuestros implantes, y esta ROG se basa en eh, eh, primero poner una capa de hueso autólogo en directa relación con los implantes y después cubrir estos implantes con una capa de seno injerto, y este seno injerto tiene la gran característica de que no se reabsorbe. Entonces ustedes al hacer esta técnica tienen la ventaja de que ese hueso crestal y ese hueso vestibular se va a mantener en su paciente por el resto de su vida. Obviamente, si el paciente tiene una higiene adecuada, si las prótesis son ojalá atornilladas, si se evita, si el paciente tiene una mantención, una compliance, una ida al dentista constante, ustedes podrían decir que este es un implante que se va a mantener por el resto del tiempo. Esta es una foto, la foto de la derecha, una foto del paper del doctor Busser en que habla de los 10 años y la estabilidad a largo plazo del aumento de contorno. Y ahora les voy a escribir paso a paso la técnica. Si ustedes ven mi paciente ahí, eliminamos los casquetes de porcelana. Se pueden ver que son coronas cementadas. Eso ya es un tema de gran desventaja, porque una corona cementada siempre va a ser mucho más complicada de tener un ajuste, perdón, el ajuste ideal con las coronas cementadas, pero va a tener el tema de que vamos a tener cemento en los tejidos blandos y que no va a poder ser retroviable. No vamos a poder sacar las coronas. Entonces, ya por ahí no es la indicación, por lo menos en un paciente joven, o por lo menos para mí, no es la indicación generalmente hacer coronas cementadas. A mí me gusta hacer coronas atornilladas o cemento atornillado. Paso 2, fuimos retirando los implantes, retiramos los implantes y estos eran los implantes maquinados, bastante fáciles de retirar. Los retiramos con forceps. Hacemos nuestra guía quirúrgica para que nos dé la posición 3D ideal. Si ustedes ven, los otros implantes están mucho más hacia palatino en la parte apical y mucho más hacia vestibular, la parte donde iban las coronas. Entonces por eso se nos traducían los implantes. Entonces cuando nosotros fresamos, ustedes ven la foto de abajo a la izquierda, fresamos para poner nuestro implante en una posición ideal. Tenemos el problema de que se nos fenestra nuestro hueso, y ahí es el momento en que tenemos que hacer la técnica de aumento de contorno. Si ustedes ven en la foto anterior, se hacen perforaciones, distintas perforaciones para que haya un flujo sanguíneo. Se rellena nuestra porción que está en directa relación con nuestro implante, se rellena con hueso autólogo, robado del mismo paciente, desfresado. Se puede sacar también con raspadores óseos, con distintas técnicas. Después se hace un aumento de contorno con nuestro semi-injerto, en este caso Cerabone, y después se hace la técnica de cerrar con doble membrana. Entonces, ¿qué pasa? El defecto queda completamente y efectivamente cubierto y relleno por un coágulo, separado del tejido blando por una barrera que tiene la capacidad de regenerar hueso. Eso es la forma en que el doctor Lang, de Suiza también, define lo que es una ROG. Entonces, ¿qué hacemos? Rellenamos con hueso con seno injerto. Les pido que me vayan diciendo si no se escucha, ¿ya? Aquí por lo menos tengo contacto con la gente de Sopies y no me dicen nada. Les pido que me escriban en el chat o cualquier cosa si se escucha. Si ustedes ven la foto de acá, podemos ver que tenemos doble membrana para compartimentalizar. Y después pasamos a conectar los implantes, jugar con los provisorios. Vamos
dibujando, vamos armando dónde dónde hay que sacar, dónde hay que poner, de tal forma que podamos darle una presencia de papilas a la paciente más adelante y formación de un perfil de emergencia correcto para este implante. Si ustedes ven, tenemos un contorno bastante más adecuado que, en la zona que con los implantes anteriores, y ya no hay una translucidez de los implantes. Aquí se ve cómo mandamos a hacer nuestras coronas definitivas. Hicimos un formato de tie base, en que la base es un pilar de titanio que va con una corona que es libre de titanio, libre de metal, que va cemento atornillado, y ustedes ven que aquí fuimos caracterizando de acuerdo a cómo es nuestro paciente. Entonces ustedes ven, aquí es la primera foto, la foto de cómo llegó la paciente, de cómo se ven los tejidos que están un poco inflamados, de cómo se nos traduce el metal. Y aquí podemos ver el día de la instalación de las coronas a la paciente, cómo ya las coronas por lo menos son unas coronas que tienen una forma mucho más adecuada, un color mucho más adecuado, no hay translucidez del metal, se ve un volumen adecuado de los tejidos, y los tejidos sanos, los tejidos blandos bastante sanos. Y acá se puede ver cómo tenemos una foto de la paciente cuando ya lleva más de un año con las coronas, donde si ustedes ven, tenemos unas coronas que pasan muy desapercibidas, que pasan como si fueran de la paciente, las tensiones de la paciente, y se puede ver cómo llegamos a ganar papilas, a tener papilas acá al lado de los implantes, y cómo tenemos una paciente que está tranquila, está contenta con cómo manejamos el caso. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de los seno-injertos? Es que estos injertos no se bioabsorben, y la idea de este injerto es que se ocupe para mantener el volumen. Recuerden ese punto porque vamos a hablar de esto más adelante. Si ustedes ven, este señor es el querido Giovanni Zucchelli, donde él mismo dice en su charla lo mismo. El uso de seno-injertos como el CeraBone es para mantener espacio, para hacer aumento de contorno y evitar que se reabsorba nuestro hueso por vestibular de nuestro paciente. Pero a ustedes les va a llamar la atención algo. ¿Por qué en general los protocolos más documentados en materiales para aumento de reborde siempre van a ser con seno-injerto? O la mayoría de los autores van a hacerlo con seno-injerto. Si ustedes ven, Simeón y Urban, Simeón de Italia, Urban de Budapest, generalmente su protocolo es hueso autólogo con particulado de bovino, ¿cierto? Si ustedes ven el doctor Fonars o el doctor Bussel, lo mismo. Y si nos vamos para el otro lado del charco, si nos vamos para el lado donde está el doctor Fontana, Langer, ellos hablan de aloinjertos. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué hay esta diferencia? Y es por un tema legal, ¿ya? Este es un paper del doctor Gustavo Ávila Ortiz, en que él habla de cuáles son los injertos que están disponibles en Estados Unidos. Y si ustedes ven, en Estados Unidos los profesionales estadounidenses van a tener de aloinjertos 93 tipos. Ojo, 93 tipos de aloinjertos, eso es bastante. De aloplastos 30 tipos, ¿ya? Y de seno-injertos solo 21 tipos, ¿ya? Entonces, de un total de 144 diferentes tipos de sustitutos óseos, de esos 93 eran aloinjertos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Denme un segundo, voy a rellenar mi vaso de agua. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa al revés? En Europa no se permitía, hasta el año 2009, no se permitía el uso de aloinjertos, o sea, el uso comercial de injertos de humanos, ¿ya? No estaba permitido el paso de las fronteras de los distintos países
con injertos de halo injerto. Entonces, ¿qué pasa? No se podía exportar, por lo mismo, solo se podía trabajar con seno injerto y por lo mismo, al haber mucho más profesionales y mucho más universidades en Europa, la mayoría de nuestra literatura que tenemos ahora está basada en los senos injertos, que tienen distintas características a los aloplastas, que hasta el año 2009 no se podía hacer movimientos de estos huesos. Entonces, ese era el sesgo que tenemos y esa es una gran complicación. Y es por eso que generalmente cuando ustedes vean literatura que viene de Estados Unidos, van a tener que los gringos o los estadounidenses trabajan mucho más con el injerto versus en Europa, que recién ahora están teniendo injertos de derivados de humanos como Mastercraft de Botis o no sé qué otras marcas hayan, pero por lo menos recién ahora está intentando abrirse el paso al injerto hacia el mercado europeo. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen los haloinjertos? Que tienen un tremendo potencial regenerativo, que este haloinjerto sí se bioabsorbe, sí se reabsorbe, sí se transforma directamente en hueso, lo que te permite una reentrada más rápida y tiene una ventaja que es menos invasivo que el hueso autólogo. ¿Ya? ¿Cómo se trata el haloinjerto? ¿Cómo se trata o cómo se llega a tener un injerto que se pueda ocupar en un humano? Se usa un baño ultrasónico primero para eliminar la grasa, después se hace un lavado para eliminar las proteínas, después un tratamiento oxidativo con agua oxigenada, lo que solubiliza las proteínas y elimina los antígenos. Después un congelado en seco que nos permite mantener un 10% de la humedad. Y después la esterilización con radiación gamma. Entonces, al revés del tratamiento por calor que se ocupa en los senoinjertos, los haloinjertos se ocupan mucho más con esterilización y con movimientos de productos no tan químicos, pero sí no es con un tratamiento por calor, lo que hace que se solubilicen más los componentes y que sea una cosa ya que sea más estructura el haloinjerto, una estructura mucho menos permanente y una estructura mucho más reabsorbible, lo que hace que tenga un recambio mucho más rápido. Entonces, ahora a lo que vinimos. Esta foto la puse cuando hice mi primera charla para la gente de Sopies eh, acerca de Machu Picchu. Lo que hablamos ahora, si ustedes ven, está Machu Picchu y tenemos el Huayna Picchu. Entonces, comparando dos montañas, podemos hablar de que hay efectos que son mucho más favorables como efectos mucho más desfavorables. Esa es una foto mía absolutamente adolescente. En una de mis primeras visitas en Perú, yo he ido muchas veces a Perú, espero volver, así que les tiro un saludo a la gente de Sopies. Espero que nuestra próxima charla no sea una cosa virtual, me gusta mucho más una cosa más presencial y prometo traer mucho más material nuevo. Esta es una foto del año 99, 98, absolutamente adolescente, con mi mejor amigo paseando por Perú. Esta es una de las primeras de 10 veces que he estado en Perú. Me encanta Perú y ahora vamos a hablar de casos clínicos. Esta es una paciente mía, la señora Verónica. La señora Verónica, si ustedes ven, llegó con 1, 2, 3, 4, 5 implantes en muy mala posición 3D, que básicamente el objetivo de hacer una buena regeneración ósea es poder poner los implantes de tal forma que podamos trabajar esta boca en una posición adecuada para rehabilitarla de forma adecuada. Si ustedes ven, se nota que hay una pérdida de hueso muy, muy grande. Aquí se puede ver que ninguno de los implantes, pues son cortes laterales de nuestro escáner, se puede ver que ninguno de estos implantes está integrado completamente. Se puede ver que el colega que hizo esto dejó restos radiculares, la paciente no estaba con un tratamiento periodontal adecuado, y ahí ustedes pueden ir viendo cómo tenemos cómo tenemos un defecto súper marcado y un defecto en filo de cuchillo aquí en la zona lateral. Aquí se puede ver la misma imagen como tenemos un injerto muy, 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 muy fino y como podemos ver
que en el caso de los implantes de los centrales vamos a hacer un aumento de contorno. Entonces, ¿qué es el paso 1? Tratar de robar la mayor cantidad de hueso autólogo que se pueda. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el hueso de banco sea mezclado con hueso autólogo para mezclar las propiedades que tiene el hueso autólogo, que es que nos permite el andamiaje, la proliferación celular y la transformación de estas células de hueso de banco o de estas células del hueso autólogo que transforman el hueso de banco en el hueso propio del paciente. Entonces, una de las cosas que más me gusta a mí es robar hueso autólogo. Si ustedes ven, aquí estamos sacando hueso autólogo de la espina nasal. Aquí se puede ver cómo pusimos los implantes en una posición 3D adecuada. Entonces se puede ver cómo se fenestran nuestros implantes. Entonces, en la parte de la fenestración, rellenamos con hueso autólogo. Y aquí, si ustedes ven, volvemos al defecto en el lado izquierdo, donde hicimos una técnica en sándwich. En el primer punto hacemos una mezcla de hueso autólogo con ano injerto, y después este injerto lo cubrimos con seno injerto y después con una membrana bovina, de origen de pericardio porcino. A mí me gusta mucho trabajar con membranas de pericardio, porque la membrana de pericardio tiene la gran ventaja que es muy, muy delgada y que es una membrana que es absolutamente, se va adecuando directamente al defecto, y es una membrana que al ser muy delgada no aumenta tanto el volumen. Entonces cuando tenemos injertos que tienen una gran necesidad de mover colgajos, no nos conviene que nuestra membrana sea también una cosa que nos vaya ocupando espacio. Entonces, si ustedes ven, acá tenemos en el lado izquierdo como, en el lado izquierdo del primer defecto que yo les mostraba, cómo rellenamos con ano injerto, y después hicimos una técnica de sándwich en que se hace como, se podría decir que una cortical de ese injerto, y aquí se ve donde pusimos los implantes en el sector anterior, que rellenamos primero con hueso autólogo y después con seno injerto. Y aquí se puede ver cómo está el antes y el después de esta paciente. Si ustedes ven, primero teníamos un filo de cuchillo, y acá se puede ver cómo logramos hacer un volumen óseo adecuado, de tal forma que podemos poner implantes. Si ustedes ven, aquí teníamos un... ¿me dan un segundo? Un minuto, perdón. Disculpen, volví, perdón. Aquí podemos ver cómo se aumentó el volumen y cómo logramos instalar nuestros implantes en una posición 3D adecuadísima, ¿ya? Entonces, ahí se puede ver cómo se logra el volumen y se puede ver cómo un seno injerto de protección, si ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, se puede ver cómo esta zona se ve cómo queda la forma del seno injerto, y aquí por dentro se ve cómo en el injerto hay un cambio de color y cómo son dos tipos de huesos distintos, pero sí son dos tipos de huesos vivos. Y aquí ustedes pueden ver las radiografías. Esta es la radiografía preoperatoria, donde tenemos el filo de cuchillo, ¿ya? Y podemos ver cómo es el resultado final. Si ustedes ven el aumento de hueso, aquí se ve cómo este aumento es muy, muy grande, ¿ya? Y cómo se puede ver cómo se hizo una capa de protección acá de seno injerto, ¿ya?
Y si ustedes ven en la zona de los implantes, donde pusimos nuestro implante en el sector anterior, ¿cómo se puede ver el cambio de color? Como se ve que el injerto, el seno injerto es un injerto mucho más radio opaco, ¿ya? Y como este injerto es lo que necesitamos para mantener nuestro volumen y para proteger nuestros implantes a futuro. Entonces, ¿qué hicimos acá? Si ustedes ven el corte oclusal de nuestro combin, se puede ver cuál es el hueso nativo, dónde está, cuál es el filo de cuchillo, se puede ver dónde está el auto más halo, y se puede ver cómo tenemos un seno injerto que nos protege por fuera. Y se puede ver aquí adelante, en la zona de los implantes, cómo tenemos por fuera el autoinjerto, perdón, por fuera el seno injerto que nos va a proteger estos implantes a futuro. Y aquí ustedes ven cómo queda la paciente, cómo tenemos los tejidos blandos adecuados, cómo están los 6 implantes puestos en la posición. Espérenme un segundo que no puedo mover la... Ahí está. Y ahí pueden ver cómo está la paciente con su prótesis híbrida terminada, cómo sonríe, cómo está feliz. Entonces volvamos a hablar de qué es lo que necesitamos nosotros para un correcto uso de una regeneración ósea primaria, ¿cierto? El principio PAS, que es el principio de regeneración ósea predecible del doctor Homley One, habla de que se necesitan varios puntos, que son 4. Cierre primario de la herida, ¿ya? Mantención del espacio, angiogénesis y estabilidad de la herida y de los implantes. Entonces, dentro de uno de los puntos más importantes que hay que tener claro es que nosotros tenemos que tener un cierre primario, un cierre completo de nuestras zonas que vamos a injertar, ¿cierto? Tenemos que poder movilizar el colgajo. ¿Y cómo se logra eso? Generalmente se hace con el corte del periósteo, ¿ya? Si ustedes ven estas 6 imágenes donde estamos tomando nuestro colgajo y donde cortamos el periósteo de lado a lado desde descarga a descarga, y ustedes ven ahí cómo se va abriendo el periósteo, y esto es lo que nos permite movilizar los tejidos para poder cubrir completamente nuestra zona, injertar nuestras membranas, ¿ya? Y lo mismo, cuando vamos al sector inferior, cuando vamos a mandíbula, una gran ventaja que tenemos es que cuando ustedes necesiten hacer movimientos grandes de colgajo, hay que correr completamente el hueso, el músculo miloioideo, hay que mover completamente el músculo miloioideo y unos pueden meter el dedo, pueden meter una legra y separamos el músculo miloioideo con calma, ¿ya? De tal forma que dé el espacio del paño, que se puede decir, para lograr un cierre primario de nuestras heridas. Entonces aquí ponemos el ejemplo como por vestibular, no sé si pueden ver mi cursor, por vestibular vemos que hacemos el corte del periósteo, pero en cambio, por lingual uno puede ir separando suavemente el músculo de tal forma que vaya cediendo para lograr un cierre primario en cualquier zona que ustedes quieran regenerar. Entonces vamos a un caso para hacer una regeneración grande, para mostrarles cómo es. Este es un caso que acabo de ver hoy día en la consulta, donde teníamos un filo de cuchillo muy, muy grande. Entramos a una zona donante, robamos hueso de la línea oblicua con un raspador de hueso. Hacemos un mix de hueso autólogo con seno y halo en este caso. Pusimos unos tornillos para hacer una técnica de carpa. Si ustedes ven, estos tornillos son para mantener espacio. Se hacen unas perforaciones pequeñas
de tal forma de llegar al hueso medular para que nuestro injerto sea nutrido y sea absolutamente se vaya transformando en hueso propio. Este es un paper que habla de la influencia de perforar y cómo esta perforación nos va ayudando y lo que nos hace un aumento significativo de la neoangiogénesis, la formación de hueso regenerado. Y estas corticotomías lo que hacen es favorecer la cantidad de neoformación ósea en el sitio injertado hasta los primeros 7 meses. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un mix para tratar de usar las mejores características, donde lo primero que hicimos fue primero hacer una mezcla de hueso autólogo con halo injerto y después rellenar por fuera con seno injerto. ¿Ya? Se ponen membranas, esta es una membrana de tipo Colatape, perdón, no, es una OSIX, es una membrana de tipo de crosslink, lo que nos asegura una gran mantención de este volumen en el tiempo, porque esta membrana se demora mucho más en resolverse. Entonces, ¿qué es lo que nos permite usar una membrana de crosslink? Es mantener por cada milímetro de injerto un mes de función de barrera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se logra con esto? La mantención del espacio y evitar que las células de tejido blando pasen a nuestro hueso, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, ¿qué estábamos haciendo en el caso anterior? Nosotros suturamos las membranas de tal forma de que éstas se mantengan estables en el tiempo y no se nos pierdan. Si ustedes ven, esta es una foto de la paciente al cabo de varios meses ya, donde se mantienen las suturas de esta membrana para mantenerla en tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta sutura? Es darle una polea para evitar el movimiento de los tejidos blandos. Aquí les muestro cómo fue que abrimos nuestro injerto al cabo de 6-7 meses del uso de particulado. Esa es la desventaja de usar particulado. Y acá se ve que teníamos suficiente hueso como para poder anclar nuestros implantes, poner nuestro implante en una posición adecuada, y se hace lo mismo, se hace una barrera con seno injerto en los implantes en la parte que está fenestrada, se pone una nueva membrana, esta es una membrana de pericardio, no es una membrana no es una membrana OSIX que dura mucho más, esta es una membrana de pericardio, necesitamos tanto mantención en el tiempo, esta membrana se sutura de tal forma que mantenga la posición. Ahí se ve donde hay zonas donde se fenestraron nuestro implante, entonces rellenamos con hueso. Y ahí, si ustedes ven, están nuestros implantes cubiertos completamente. Este es nuestra paciente al cabo de 6 meses. ¿Ya? Este es nuestro implante, nuestro paciente al cabo de 6 meses.
Ahí estamos, perdón. Ahí se escucha, ¿cierto? Perdón, volvamos. Ya, aquí está la paciente. Y ahí ustedes pueden ver cómo tenemos un buen aumento de volumen, cómo tenemos nuestros implantes, cómo los queremos conectar. Y se puede ver que tenemos una pérdida de que tenemos que el frenillo está muy hacia apical, donde tenemos tenemos necesidad de inyectar en siadería, y donde tenemos la necesidad de aumentar también en volumen en tejido blando. Entonces ustedes ven, lo que hicimos fue un colgajo de espesor parcial, ¿ya? Un colgajo de espesor parcial. Entonces lo que hacemos es llevar este colgajo hacia apical y suturarlo, ¿ya? Para evitar que este colgajo vuelva a la posición, ¿ya? Y lo que se hace es que sacamos de la zona del paladar 2 zonas de tejido de encía queratinizada para darle protección a nuestros implantes y para evitar que el vestíbulo baje y para que tengamos estos implantes protegidos por encía herida, que es lo más importante en rehabilitaciones grandes. Entonces, ustedes ven, esto es como quedó la paciente al cabo de 4 meses de cicatrización. Si ustedes ven, tenemos encía herida alrededor de cada uno de nuestros implantes, una encía de un color coral pálido, una encía sana. Ustedes ven, también una gran ventaja es que nuestros implantes quedan en una posición muy adecuada. Si ustedes ven, así está el provisorio. Esto es una foto de hoy día. Si bien hay algún tema con los talones, un poquito de saliva, pues ustedes ven la paciente de estar completamente desdentada, o casi completamente dentada, a tenerla con 4 implantes y un provisorio de PIC que fue fresado en un laboratorio aquí en Chile. Y si ustedes ven, aquí tenemos que nuestros 4 implantes se pusieron multi-units de rectos, y si ustedes ven, cada uno de los implantes sale de acuerdo a lo que se planificó. Y si ustedes ven, ocupando multi-units rectos, o sea, logramos tener el volumen adecuado para poder poner nuestros implantes en una posición completamente adecuada. Vamos a hablar un poco ahora de injertos en bloque. Como ustedes saben, el injerto en bloque es un injerto donde sacamos un bloque de hueso, bien dicho, y este injerto se vuelve a injertar en este mismo paciente en otra zona para lograr volumen, ¿ya? Las indicaciones de nuestro injerto en bloque es que tenemos la imposibilidad de estabilizar el implante, ¿ya? Y al no tener la posición adecuada del implante, esto nos va a comprometer la función estética. Entonces, cuando hacemos una RG o un bloque grande, es cuando tenemos un déficit vertical, horizontal, perdón, grado 4, o ya tenemos un déficit vertical bastante grande, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionan los bloques o cuáles son las formas de manejarlo? Generalmente los bloques tienen alrededor del 98% de éxito en los implantes. ¿Y cómo funcionan? Se tiene que hacer el mismo caso una RG, se tiene que cubrir con un seno injerto y cubrir con una membrana, de tal forma que esto nos protege a nuestro injerto, ¿ya? La gran ventaja es que en los bloques se puede ganar por lo menos hasta 9 milímetros de volumen, ¿ya? Y aquí les traigo un caso muy bonito, donde teníamos una paciente que tenía una pérdida horizontal bastante severa. Hicimos una toma de injerto de rama, sacamos nuestra ramita, hacemos el movimiento de los tejidos blandos, nos aseguramos de que nuestros tejidos blandos estén suficiente alto, de tal forma de que podamos movilizarlos, ¿ya? Ponemos nuestro injerto en directa posición con el defecto, fenestramos aquí para que tengamos presencia de volumen sanguíneo, y ahí ustedes ven la ganancia en volumen, que es una ganancia bastante grande, y pueden ver cómo queda nuestro combing postoperatorio. Y aquí pueden ver cómo se logró el tremendo volumen y lo que nos permitió planificar de una forma guiada nuestro implante para poner el implante en la mejor posición posible. Y aquí les pongo un videito para que vean cómo fue la
posición y el manejo de los tejidos blandos del implante. Ahí se puede ver cómo siempre estamos irrigando mientras estamos haciendo un tejido, un colgajo para llegar a acceder a los tornillos. Ahí estamos sacando los tornillos y aquí me gusta mucho este video porque ustedes pueden ver que pasa algo muy, muy lindo en el momento de sacar los tornillos, miren, en el que tenemos un sangramiento bastante grande, bastante profundo. Un tejido, un sangramiento bastante profundo, y se puede ver cómo hicimos el lecho de este implante, cómo al sacar los tornillos, sangra, lo que quiere decir que esto es un tejido vivo, ¿ya? Aquí hicimos una novedad muy linda, que hicimos una guía quirúrgica, que también tenía una guía de toma de injerto, ¿ya? Esta es una toma de injerto conectivo, y pusimos nuestro injerto conectivo para aumentar el volumen. Aquí esta cirugía la hizo el doctor Alejandro Signori, un periodoncista muy, muy buen amigo, donde ustedes ven, está trabajando con un castro viejo, con suturas de alrededor del 6070, para aumentar el volumen no solo de tejido óseo, sino que aumentar el volumen en relación al perfil de emergencia que va a tener esta paciente más adelante. Voy a adelantar un poquitito el video. Aquí se ve cómo nuestro doctor está sudando y él lleva un colgajo de desplazado hacia apical, perdón, hacia coronal, para cubrir este tejido, este injerto de tejido conectivo. Ahí se puede ver cómo estamos suturando, cómo llevamos el colgajo desplazado hacia la zona donde está el tejido conectivo. Esas conclusiones las hemos visto, entonces las conclusiones las vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando se nos complica un bloque? ¿Cierto? Les voy a mostrar un caso en que tuvimos un problema. Generalmente los injertos en bloque, los primeros bloques, las primeras fallas que pasan los primeros 3 meses. Al partir del tercer mes, la tasa de éxito aumenta, ¿ya? Y generalmente la principal razón de pérdida es la exposición temprana de la membrana, ¿ya? La segunda causa de pérdida es el aflojamiento o el movimiento de los tornillos, ¿ya? Y el promedio de resolución es que si usted tiene una pérdida de membrana o pérdida de los tornillos, tiene que ser alrededor del 70%, ¿ya? Este es un caso mío, un paciente que le tomamos un injerto de rama, al mismo tiempo sacar los terceros molares, pusimos nuestro injerto en bloque, pusimos nuestra membranita de colágeno, y el paciente usó la prótesis. Cuando se le explicó que no podía usar la prótesis, que íbamos a esperar unas par de semanas, el paciente tenía una novia y decidió salir con ella y se puso la prótesis y llegó al cabo de un par de días con nuestro injerto completamente abierto. Volvimos a suturar, fuimos manejando esto de tal forma en que íbamos raspando el injerto para que sangrara, hasta que logramos tener un cierre por primera intención. Pasaron un par de años porque el paciente no se pudo poner los implantes, desapareció un tiempo y vuelve hace un par de meses a mi consulta. Si ustedes ven, tenemos un aumento de volumen en el horizontal bastante bueno acá, se ve que tenemos ganancia, pero en la zona donde pusimos el injerto en vertical se ve que supura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos una pérdida de la integración. Si ustedes ven, todo el resto de los bloques se integraron, si ustedes ven, hacia apical de esta zona y hacia acá, esta zona, tenemos que hay una pérdida, pero el resto del injerto se ganó. Si ustedes ven, aquí estamos retirando los tornillos, se puede ver que en el lado izquierdo el injerto está completamente integrado, en cambio en el lado derecho tenemos una pérdida bastante fea, solo en vertical, ¿ya? La parte horizontal se ve bastante bien. Entonces, ¿cómo fuimos solucionando el tema? Como teníamos la posibilidad de tener la tabla palatina, está intacta, pusimos el implante en esa posición, pusimos un tornillo para darle espacio y rellenamos con una mezcla de halo con hueso particular propio del paciente y sellamos con una membrana de pericardio para evitar complicaciones con el paciente.
Este paciente no lo he visto, esta cirugía fue hace un par de semanas, la quise poner para mostrarles. Conclusiones. La exposición causa un detrimento muy grande en la regeneración del hueso, ¿ya? Los sitios sin exposición logran hasta 74 más de huesos que los sitios con exposición en una RG horizontal. Como estamos con un poco ya avanzado en el tiempo, este es un caso que voy a pasar rápido porque ya se lo mostré una vez. El córtico es una tabla de hueso cortical de banco que se vende acá en Chile, no sé si lo tienen allá. Es una solución bastante buena cuando tenemos casos como este. Este es un paciente mío, haitiano, un paciente que llegó a Chile hace un par de años, donde tenemos una pérdida de hueso tanto horizontal como vertical. Entonces aquí lo que hicimos fue eliminar el resto radicular que tenía el paciente, limpiar muy bien la herida, poner esta tablita de hueso cortical, llevar la posición, y lo que pasa es que esta tabla de hueso cortical casi que funciona como una membrana al ser tan duro. Ocupamos un raspador óseo para ganar hueso autólogo, eh, y vamos poniendo el hueso en su posición, y aquí ustedes pueden ver cómo se ocupa esto para ganar tanto en vertical como en horizontal en este paciente. Ahí vemos cómo llevamos la tabla hacia los picos óseos del paciente y rellenamos este injerto con al injerto más hueso autólogo del paciente, y después se cierra con la membrana oclusiva y con un poco de PRF. Voy a apurar esto un poco. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Que es una barrera natural, completamente biocompatible, es un volumen estable y tiene una aplicación universal dependiendo del tipo de efecto. Aquí vamos a ir a una técnica que me gusta mucho, que les quería mostrar, que es la técnica de Cori. Aquí ocupamos la técnica que ocupa el doctor Luca Istábola, que es el hacer guías quirúrgicas estrictas para toma de injertos en bloque. Entonces, ¿cuál es lo que hacemos? Hacemos un acceso. A mí me gusta mucho más tomar injertos en bloques de rama que de mentón. Entonces, aquí les estoy mostrando cómo es el acceso. Tengo un acceso, un colgajo que puede ser supracristal o un acceso que sea más vestibularizado. Hacemos la toma en injerto. Nunca, nunca, nunca en un injerto en bloque de rama irse hacia lingual. El colgajo nunca tiene que ser lingualizado. No pueden hacer descargas en lingual porque corren el riesgo de cortar alguna rama del nervio lingual, ¿ya? Y también un punto que hay que considerar es que los pacientes aceptan mucho más un tratamiento de este tipo, ya que cuando se hace al hacer la toma del injerto con la extracción de un tercer molar, los pacientes llegan a tener una aceptación del 85% de estos casos, ¿ya? Hay distintas herramientas como la MicroSaw, que es una herramienta que se ocupa para cortar estos injertos en bloque, que aumenta la velocidad. Entonces, una toma de injerto en bloque es muy, muy rápida. Se hacen solo cortes, descargas de los cortes hacia vestibular y por arriba para fracturar esto en tallo verde y hacer una fractura como en este caso. Entonces, este es el caso de la señorita Juana, donde teníamos que sacar estos implantes que están en una pérdida ósea bastante grande. Sacar esos implantes, sacamos el tercer molar, y aquí ustedes pueden ver cómo tenemos esta guía de corte, que esta guía de corte va pasando por la línea oblicua, ya, y nos da exactamente dónde hay que cortar por arriba y cortar por los lados, ¿ya? Aquí tenemos otra toma de cómo va esta guía de corte. Si ustedes ven, tenemos el nervio dentario aquí abajo, el nervio dentario, entonces la guía de corte va por encima del nervio dentario y por vestibular. Entonces, aquí está la guía de corte, aquí se ve cómo vamos sacando distintos fragmentos óseos. Se nota que tomamos un fragmento de alrededor de 15 milímetros, este es un fragmento bastante grande. Lo partimos de tal forma para hacer en 2 láminas para hacer la técnica de Cori. Esta técnica es muy rigurosa en algunos detalles, como el tema de eliminar los bordes filudos y avellanar esta tabla para que los tornillos no la fracturen. Raspamos la rama para sacar el hueso autólogo
ya ponemos la tabla, pusimos aquí por lingual y por vestibular, rellenamos la zona donde se sacó el tercer molar con injerto y aumentamos acá tanto en vertical como en horizontal, para que ustedes vean cómo llegamos a ganar hasta 11 milímetros de volumen en algunas zonas y 14 en otras, y cómo se logra ganar en altura por lo menos 4 milímetros. ¿Ya? Aquí se ve cómo están los cortes y cómo fue el postoperatorio de la paciente. En el lado izquierdo podemos ver que es un postoperatorio a los 2 días y un postoperatorio a la semana, donde la paciente dice que no tuvo casi nada de dolor del 1 al 3, y viendo este metaanálisis del doctor Reiniger y del doctor Vázquez, donde habla que hay diferencias significativas en que la zona de la rama es mucho, mucho más fácil y mucho menos dolorosa para eh, hacer la toma de injerto y que mucho menos secuelas. Aquí les pongo unos pantallazos de cómo la señora Juana me cuenta que no tuvo casi ningún dolor y de que estaba muy contenta. En cambio, si nosotros comparamos con la técnica de toma mentón, el acceso es mucho, mucho más complicado en el mentón. Así, tenemos una visibilidad mucho más directa, pero en un acceso mucho más complicado porque tenemos raíces de dientes, porque tenemos que cortar músculo, tenemos la salida del hueso mentoniano, perdón, del nervio mentoniano, y que la mayoría de las complicaciones son en mentón, ya que te da alteraciones tanto sensoriales en piel y mucosa, y podemos tener también complicaciones como dehiscencia, si es que hicimos un colgajo que es supracrestal, o tenemos dehiscencia en la zona de la encía, o también hematomas por la atracción del nervio mentonano que viene con su arteria y con su vena. Este es un segundo caso de la técnica de Poli que les quiero mostrar. Este es un paciente sumamente joven, 26 años, en que a Geraín no le gusta esta corona que él tiene, ya que es una corona metal porcelana. Si nosotros revisamos el tipo de implante que tiene, él tiene un implante monobloque, lo que no nos permite cambiar la corona, y que está mal posicionado porque está muy, muy vestibularizado, y tenemos una pérdida en horizontal. ¿Qué hicimos aquí? Sacamos el implante. Aquí ustedes pueden ver cómo es el defecto que tiene este paciente. Sacamos el implante siendo lo más cuidadoso posible. Ahí se puede ver cómo tenemos un defecto tanto en vestibular como en altura, en vertical como en altura. Aquí pueden ver cómo nuestro bloque es un bloque que es más que nada córtico. El resto es esponjoso y la mayoría así es poco lo que tiene. Aquí vemos cómo vamos cortando este bloquecito, como con el raspador óseo, que este es un raspador óseo de la marca Neobiotech, como con el raspador óseo vamos raspando hueso. Y este raspador óseo tiene una gran ventaja, que se puede girar su filo, entonces tiene mucho filo, pueden raspar mucho hueso. Y aquí les muestro cómo vamos poniendo el injerto en su lugar, como una base de hueso cortical, de tal forma de que nos mantenga el volumen y nos haga una oclusión celular. Aquí, si ustedes pueden ver, hay un tornillo de la marca Stoma. Este es un tornillo que tiene una gran ventaja, que es un tornillo que mide 1 solo milímetro de ancho. Entonces, al medir 1 milímetro de ancho, nos evita que se nos fracturen las tablas de hueso. ¿Ya? Ahí podemos ver en este lado, en el lado derecho, cómo el volumen en el que queremos rellenar. Aquí vemos cómo vamos redondeando nuestros bordes para no tener bordes cortantes. Y aquí es cómo movilizamos el colgajo haciendo el corte del periósteo para poder movilizar bien nuestros tejidos blandos. Y aquí se puede ver cómo se logró una separación de ese corte y cómo se mueve esto y cómo podemos llevar el colgajo a cubrir casi todos los bordes incisales del paciente, ¿ya? Y aquí se ve cómo rellenamos nuestro hueso de particulado autólogo y cómo funciona esta técnica ocupando una tabla cortical de hueso para mantener volumen, para evitar y para crear espacio, y cómo esto se rellena solo con hueso autólogo, lo que nos permite
el bajar la cantidad de tiempo y poder integrar y meter el implante de este paciente a los 4 meses de la cirugía. Otro tema que yo ocupo mucho es el PRF, y hay muchos estudios que concluyen que disminuye el dolor, disminuye la inflamación, es antibacteriano y antimicótico. ¿Ya? Aquí vemos cómo el paciente está suturado, sin tensión, libre de tensión, y cómo se movió el cuerpo bajo completamente. Entonces, vamos a las conclusiones del uso de injertos en bloque. Correcta indicación y selección del paciente. Siempre hay que tener una correcta adaptación y manejo si es que se usa como bloque, si se usa como tabla para evitar, para hacer como la técnica de Cori. La idea es que esté fijo, firme, que no se pierda, que el sitio receptor esté libre de inflamación, que tengamos una preparación adecuada del sitio receptor, que tengamos una congruencia genética, que rellenemos los gaps, ya sea con seno injerto si vamos a proteger, o con hueso autólogo si es que queremos que este hueso se transforme directamente en hueso, y siempre cubrir con una membrana de degradación lenta para tener un cierre primario sin tensión. Esa es una foto de mi gran amigo Leo. Leo es el que me ayuda con las diapositivas siempre. Aquí les dejo mi Instagram o mi mail si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran preguntar, o algún paper o algo, o en algo en que los pudiera ayudar, o si me quieren volver a invitar. Esa es mi señora, quien me está esperando para almorzar ahora, que son casi las 3 de la tarde acá en Chile. Y esta es una foto de lo mejor que me pasó en la pandemia, mi hijo Lucas, a quien me muero por ir a verlo ahora, así que les agradezco mucho, mucho la invitación.